Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Francesco. ¿Qué tal? Todo mal. ¿Todo mal? Todo mal, todo mal. Empieza directo, todo mal. En realidad, hoy me gustaría hablar un poco más allá del tema de Francesco, que en los últimos 2 episodios ha sido bastante elocuente. Hoy vamos a hablar un poco del dolor de Francesco más que del tema de Francesco. Vale. Lo que me está doliendo un poco durante este proyecto desde que empecé individualmente y luego en una forma colaborativa contigo, que aún no es pública, pero pronto lo va a ser, por cierto. Y entonces, cuando empecé solo con Floppy Points, ya vi una reacción del público. Un momento. Estamos empezando una sección nueva. Sí. Que se llama El dolor de Francesco. El dolor de Francesco. Bien, el dolor de Francesco. Bienvenidos al dolor de Francesco. Vale. El dolor de Francesco empieza con Floppy Points. Con Floppy Points. ¿Qué te pasó? Con Floppy Points ya lo hemos hablado el primer episodio. Había un vídeo en particular donde fue el vídeo definitivo donde personas con las cuales creía que había una amistad dejaron de ser amigas mías. Enfadaron contigo. Y me bloquearon en algunos medios de comunicación y no quieren nada que ver conmigo. Y entonces, ¿qué pasa? Quiero sumar a esto algo que me pasó justamente ayer. Vale, o sea, eso pasó antes y ayer hay una noticia que es como la continuación, ¿no? Esa misma realidad. De una realidad de Francesco, Sí. Personal, individual de Francesco, que ayer pedí clases de baile a una persona que ya sabía que tenía conflicto conmigo, pero no a este punto, porque ayer le pedí clases de baile, de una disciplina de baile, y me dijo, lo siento por la forma que como tú piensas y sientes sobre la mujer y yo no puedo darte clases de baile. Y yo le dije, bueno, le dije algo, ella me dijo algo y acabó bloqueándome. Y entonces me empiezo un poco a preocupar, Miguel, que si voy a decir mis opiniones, la gente en general, algunas personas, alimentarán aún más, no sé cómo llamarlo, pero esta idea que yo no merezco ni quisiera la atención o algo, porque me tratan como si yo fuera un criminal, un Como si estuviera haciendo algo que es poco ético. Como si yo estuviera haciendo algo que merece ser... Reproche. Que merece ser exiliado. Bueno, aislado. Es como, no, bueno, yo no quiero relacionarme con esta persona. Con esta persona. Como si yo estuviera literalmente haciendo algo maligno. Como si algo poco ético. Sí, eso estoy seguro que tiene que ver con el hecho que cualquier cosa una persona haga va a ser juzgada. Yo estoy haciendo ahora contigo más algo que quiere compartir ideas y ahora lo vamos a analizar bien en el detalle. De todas formas, el dolor de Francesco es claro. Francesco tiene un propósito positivo y no maligno. Vale, tú sientes que tú tienes buenas intenciones. Absolutamente. Vale, y te encuentras que hay gente que te trata como si estuvieras haciendo algo poco ético. Exactamente. Y aquí hay un gap de comprensión. Claro, porque una persona como a mí, que tiene buenas intenciones, tiene que ser tachada como una persona con malas intenciones. Claro, a ver, aquí una cosa que puede estar ocurriendo, a veces hay gente con buenas intenciones que se equivocan. Sí. Y hacen cosas que no están bien. Y me gustaría que sea demostrados con argumentos y no ataques a la persona. Claro, el asunto, yo te diría, vamos a intentar comprender qué pasa. Sí, y estoy seguro que tú lo vas a explicar muy bien lo que pasa y obviamente sé que tú sabes explicar muy bien cómo esta dinámica afecta a la sociedad y el por qué las personas se toman las cosas personalmente y confunden los planos. Y entonces me gustaría que las personas que en este momento llevan un conflicto conmigo, no quieren tener nada que ver conmigo, escuchen muy bien a Miguel, porque Miguel puede dar una explicación lógica, racional. En realidad habría como dos caminos. Hay uno que es tu relación personal con gente que piensa que lo que estás haciendo es poco ético.
y que tu forma de entender y de actuar en el mundo está haciendo daño. Eso no hay explicación racional, no hay análisis no se puede. Que lo cambie. Eso es tú tendrías como toda una labor de reconstruir relaciones en la medida en la que se pueda y en la medida en que la gente quiera. Sí, porque habrá gente, y es legítimo que hay gente que dice, pues yo no quiero relacionarme. A mí me ha pasado personas que me han tratado mal públicamente o que han sido injustas y que digo, bueno, pues, o hay una transformación o me piden perdón o hay algo que cambie, pero si no, pues esta persona a mí me parece que no merece mi contacto, que no merece no quiero, es alguien que no quiero en mi entorno. Y hay una decisión que se puede hacer, o sea, la gente es libre de elegir con quién se relaciona. ¿Hasta aquí? Sí. Es muy sencillo apuntar el dedo y excluir las personas en general. Sí. Es mucho más difícil llegar a un confronto, hablar con las personas que tú creas que sean tus enemigas. Es mucho más difícil sentarte con esta persona y hablar que decir, tú no vales para nada, eres un malo. Pero yo qué sé, la vida es muy dura. El día a día para todo el mundo es complicado y hay un punto en el que es legítimo hacer, comillas, limpieza. O sea, hay gente que no quiero cruzarme, hay gente que me produce dolor, que me conflictúa y hay veces que pues quieres enfrentar algunas cosas y hay veces que no. Esa parte, a nivel personal, cómo se trabaja una relación personal y por aquí va la manera, ¿no?, de entender la diferencia entre el plano político y el plano personal y también cómo se relacionan. Bien. Entonces, hay uno que es la gestión de la ética a nivel personal, la gestión del comportamiento, de la moral a nivel personal, la tenemos muy desarrollada. Venimos de una tradición judeocristiana donde hay una atención muy grande a cómo se comporta el individuo, si el individuo es pecador o no es pecador, y una vez que se ha cometido una falta, tenemos un montón de herramientas que hemos ido heredando de identificar la falta, generar un veredicto de culpabilidad y luego toda una parte de castigo, de arrepentimiento y a veces de perdón. Tenemos herramientas para la gestión individual de, digamos, el conflicto o la ruptura ética. Más o menos todo el mundo crece en un mundo donde los padres te dicen si te portas mal, tal, si te portas bien. Y esta parte la tenemos desarrollada. Sí. ¿Vale? Eso ocurre si estamos tratando temas personales. Yo qué sé, si tú me pegas, pues pienso, hostia, es que si no te disculpas, yo no voy a querer hablar contigo porque me has pegado. Sí, Tú hiciste mal y me pegaste y no te quiero hablar. Y tú puedes intentar cambiar esa situación que ha ocurrido pidiendo perdón, o yo puedo perdonar o no, hablamos, intentamos que no se vuelva a repetir. Hay situaciones para la gestión de la ruptura ética personal. Vale. ¿Qué pasa cuando el tema ya no es personal, es un tema político? ¿Vale? Aquí lo que ocurre es que tenemos menos herramientas. Tenemos menos herramientas para comprender lo que está pasando, por ejemplo, un dolor, una parte de tu dolor, que esa sí podemos resolverla, es que dices, ¿por qué? Si yo tengo buena intención, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué las personas no quedan conmigo para hablar si hay algo que no le va bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, claro, ¿por qué pasa esto? Y entonces... No voy a morder a nadie, ¿eh? No soy... Ya, pero no es solamente morder, hay veces que... No tienes que tener miedo, eso estoy diciendo. No, claro, menos mal, porque como hace jiu-jitsu, a las malas mal. Te digo, entonces, luego hablamos más en específico sobre mi vida, lo que hago yo cotidianamente, o sea, soy todo lo opuesto de una mala persona, o sea, no eres violento. ¿Ma qué? De broma. Tienes un código ético. Eso está guay. De hecho, yo te digo que si esa parte tuya de educación y de ética no hubiera estado presente, yo creo que habría mucho de todo esto que no habría pasado. Claro. Entonces a mí me chocaba mucho y me sigue chocando las posiciones políticas e ideológicas que has ido generando con tu estructura de forma de tratar a los demás en el espacio personal.
en tu caso hay una separación especialmente grande. Sí. Pero, por recuperar el tema, tenemos un aprendizaje y una sociedad en la que toda la parte de la responsabilidad individual la sabemos manejar, más o menos tenemos herramientas, pero una parte de la responsabilidad colectiva que no sabemos manejar. Por ejemplo, muchas veces no somos conscientes de cómo cosas pequeñas que elegimos y hacemos en el plano personal, cuando se agrupan el comportamiento de todo el mundo, tiene un impacto. Sí. Eso a veces se ve con temas de ecología. Bueno, tú estás haciendo un poco tu vida, no estás desperdiciando ni siendo irresponsable, no estás teniendo consumos, a veces no estás teniendo consumos terribles, pero cuando sumas lo que hace todo el mundo, te da un impacto ambiental muy fuerte. En el Mar Menor, no sé, en un montón de temas podría ocurrir. Lo mismo pasa a veces con los comportamientos, con las ideas que promovemos. O esto, estuvimos viendo la parábola de los polígonos. Sí, muy interesante. Que se ve como decisiones individuales que son en principio inocuas o que no parecen demasiado dañinas, cuando se ponen, todo el mundo las va eligiendo y las va tomando, generan un resultado colectivo que nadie quería y que es mucho más grande y que es un cambio de escala. Nadie imagina que cuando dice yo no quiero ser una minoría en el sitio donde vivo. A mí me parece bien estar con todo el mundo, pero no quiero ser minoría. Sí. Cuando si lo pones en el 30%, meteremos un vídeo pequeño sobre esto. Si lo pones en el 30%, el resultado es que tienes una ciudad muy segregada. Sí. Si tú le preguntas a cualquiera de esas personas, ¿tú quieres una ciudad segregada? Ellos te dicen, no, yo quiero vivir con los demás. Sí. Pero no quiero ser una minoría. Entonces, el resultado final es que estás generando una ciudad muy segregada. ¿Vale? Es como, no es mi intención. Tú dices, es que no es mi intención. Él dice, ya, pero no es tu intención. Pero hemos visto que sin ser la intención personal que ocurran cosas terribles, hay algunas ideas en un contexto determinado que generan algo que es dañino. ¿Y la solución qué es? ¿Cancelar, censurar, excluir? Entonces, ahí no está claro. Hay un tema que es la segunda parte, es primero ver cómo también responsabilizarse, ¿no? Es como, yo puedo tener opiniones y puedo tener ideas y puedo tener comportamientos de consumo energético, de lo que sea, que a nivel individual no parecen un problema, pero que cuando se suman van a ser un problema. Entonces, cuando yo tomo conciencia, hay una parte que es primero. Cuando yo tomo conciencia de cómo funciona, a lo mejor me modero algunas formas de compartir o algunas formas de participar, porque sé, porque es un tema que colectivamente cambia cuando subo de nivel. Y luego hay otra que es, vale, ya está. Hay personas que están diciendo estas ideas, hay personas que están diciendo estas otras, hay personas que están actuando de esta forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con eso? Porque en nuestra forma tradicional, yo pienso, esta persona está actuando mal porque esta persona está generando un daño. Y sabemos que cuando una persona genera un daño, pues yo no quiero saber nada de esa persona o la castigo de alguna forma. Sí. Intento que cambie su comportamiento diciéndole, pues si haces eso, a mí me parece mal y yo, pues, por ejemplo, una forma, comillas, de daño, pero que también es legítimo hacer, es distanciarse. Dice, yo voy a poner distancia porque no valido, porque no es ético eso que estás haciendo, estás tratando mal. Cuando eso se ve, por ejemplo, alguien trata mal a su pareja, sí, ¿no? Y es muy obvio, un maltrato terrible, hay peña del entorno que dice, mira, no quiero saber nada de tu rollo, porque estás tratando muy mal, me parece muy feo lo que haces. Eso a un nivel individual lo tenemos claro. A un nivel político dice, tiene sentido una persona que quizás no es tan consciente de cuáles son los resultados agrupados de sus acciones, que lo está haciendo y tú piensas que es un mal, tiene sentido actuar como si estuviera haciendo una acción individual, cuando lo que está haciendo es una acción política, una acción colectiva. Él tiene una responsabilidad colectiva, pero le estamos aplicando mecanismos de castigo o de reacción individual. Es verdad que no se está responsabilizando o quizá está generando una corriente que afecta y que luego impacta en la gente. Dice, es que va a impactar en mí. Esta bola en la que tú estás
sumando puntos, luego viene y a mí me impacta. Entonces me afecta lo que tú estás diciendo. Al igual que la otra bola de otra persona. De otra persona. Hará conmigo. Y tú podrías decir, sí, pero es que lo que tú dices, lo que tal, hace bola y luego me afecta. Entonces, sí deberíamos descubrir, sí deberíamos reflexionar en cómo tratamos la responsabilidad política, cómo tratamos la responsabilidad colectiva. Hay una parte que podemos usar los recursos que sabemos de la responsabilidad individual. Hay veces que hay cosas que nos parecen muy mal y que castigamos. Sí. Pero respecto a la acción política, a la acción colectiva, a la responsabilidad colectiva, deberíamos generar, creo yo, y esta es mi opinión, formas diferentes de tratarla, formas diferentes de abordarla. Eso es lo que yo pienso. Bien, perdón si te interrumpo. No, pero hablo mucho. Es justamente lo que yo estoy tratando de hacer al día de hoy. Claro, tú tienes históricamente tu dolor. Sí, como todo el mundo. Como todo el mundo. Pero fíjate que este dolor, el tema de hoy es muy bonito, porque de alguna forma es la chispa que ha iniciado este proyecto. Exacto. O sea, hoy estamos hablando del germen. Del núcleo inicial de por qué de por qué todo este tinglado. Y es que tú, y es súper interesante este tema, tú empiezas a promover toda una serie de posiciones que están en la manosfera, si quieres decirlo así, en la órbita red pill, en la órbita de postmachismo. Tú lo llamas así. Yo lo llamo postmachismo. Vale. Porque son posiciones machistas adaptadas a los nuevos tiempos. Okay. En mi opinión. Y claro, hay gente que está haciendo activismo y que está muy sensibilizada con el daño que hacen ideas de ese tipo en la sociedad y a grupos determinados, reacciona muy mal contigo y aplica pues distancia, rechazo. De hecho, muchas veces la reacción, a veces cuando salen estos temas, mucha gente activista, su respuesta ante posiciones como la que tú compartes es pues el insulto. Sí. Allora, yo creo que las personas actúan así cuando le faltan argumentos y entonces van a insultar a la persona. No, yo creo que tienen argumentos. Lo que ocurre es que se mezcla un tema de argumentos con un tema de emoción y de sensibilidad. Pero de esto hablo, Miguel. Pero tienen argumentos, lo que pasa es que... Si quieres tratar bien un argumento, tienes que saber manejar tus emociones, porque si tú te sientes ofendido por lo que yo digo y no quieres continuar una conversación, entonces ahí es donde se polariza la sociedad, ahí es donde la propaganda cumple su sentido. Yo, aunque tenga una idea diferente de la tuya o de X persona, estoy abierto a la conversación y soy una persona tranquila. Y quizás alguna vez se puede emocionar, quizás alguna vez se puede decir algo que pueda sonar un poco duro. De todas formas, nunca en mi vida te diría, tú eres una mala persona y no mereces estar aquí, vete. Eso no lo haría nunca porque esa es un arma muy peligrosa dentro de la sociedad. No la voy a utilizar hacia una persona que evidentemente no es una persona que haya hecho algún crimen. Si es una persona que tiene un pensamiento crítico, yo la voy a escuchar. Vale, pero eso es tu posición. O sea, tú tienes una forma de actuar y tienes una posición. Sí. Vale. ¿Qué ocurre? Que cada uno elige también en su planteamiento ético qué es lo más adecuado. O sea, dentro del respeto a las leyes, a no sé qué, a los derechos de todo el mundo, hay un punto que dice, mira, yo quiero poner distancia porque a mí me parece que eso es muy feo. Entonces, aplicar, sí, porque eso está mal. Hablar es feo. No, el asunto es, y el argumento es el siguiente, hay ideas que cuando se hacen general y pasan de manera colectiva al plano político y adquieren fuerza, luego dañan a la gente de vuelta. Entonces, cualquiera que está haciendo ese diagnóstico, que dice, por ejemplo, lo que tú estás haciendo del body count, se parece a lo que se hacía antes, con pensar que la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio. Y eso implicaba controlar su sexualidad, espiarla, hablar mal de ella si hacía cosas, dejarla sola, aislarla. Cuando eso se generaliza y vuelve, va a afectar a un montón de mujeres. Bien. Y me va a afectar a mí.
Y lo que tú estás haciendo va a tener un impacto negativo. No es como si me empujas, pero indirectamente es como si me empujas. Entonces, hay gente que actúa cuando tú dices eso como si tú hubieras ido y le hubieras pegado un empujón. Bueno, sí, pero de eso se trata hablar, de eso se trata confrontarse. Yo digo una idea y tú argumentas sobre esta idea. Entonces, el último episodio hemos hablado del body count, dado mi posición al body count, hemos debatido sobre esto, hemos visto el punto de vista de otras personas y se ha desarrollado un episodio interesante. Y al final del episodio nos hemos dado la mano y abrazado. Pero fíjate, una cosa que me preocupa mucho cuando estamos haciendo estos vídeos, para mí es fundamental, es que hay ideas que no hay que habilitar como posiciones legítimas. Perdona, pero si me dices eso lo tomo como una posición un poco extremista. ¿Sí? Porque ¿Vale? no es legítimo hablar de body count. Por ejemplo, hablar del pasado de una mujer no es legítimo. Tú puedes decir y opinar lo que tú quieras. Mi forma de relacionarme con esa idea también es mi decisión. Entonces, yo sí pienso que hay propuestas para el mundo que son suficientemente rechazables que yo no quiero habilitar. Yo no quiero debatir. O sea, un problema que yo tengo es debatir como si fuera normal. Decir que las mujeres tienen que volver a la cocina, tienen que estar sometidas, no pueden follar con la gente, no pueden desarrollarse y hay que vigilarlas, que es lo que yo pienso que acaba generando una posición de body count. Digo, no quiero que parezca para un observador desinformado, alguien joven, no quiero que parezca que sí body count, no body count es una cosa como normalizada. Entonces, hay gente que no quiere normalizar la posición. Y yo lo entiendo. Y para muchos temas, por ejemplo, si yo te dijera, vamos a debatir con calma. De todas formas, estamos sacando ejemplos un poco extremos. Sí. Nunca debatiría sobre una temática como esta porque estamos, también por sentido común, la gran mayoría de las personas en la sociedad, no es un argumento de controversia, es bastante claro. Está claro, hay hegemonía y está claro. Sí, pero Miguel, cuando hablamos de individuos adultos que toman decisiones que conllevan repercusiones y responsabilidad, sí que yo ahí quiero ponerme, sí que yo ahí quiero tener mi pensamiento crítico y sí que yo quiero debatir y sí que no... Que sí, que tú puedes querer, pero o sea, que a ti te gusta, que me parece bien. Me exponiste una serie de posiciones donde se ve la mujer como opresa por parte del hombre. Sí. Cuando esto, al día de hoy, en Occidente, yo no lo veo ni quisiera en la ley. De hecho, la ley al día de hoy quiere transformar los derechos en privilegios, en mi opinión. No, yo he crecido en Italia, que tiene una fama internacional de ser muy machista, pero nunca vi, o sea, maltrato extremo en las calles o en lugares públicos de hombres hacia mujeres. Lo opuesto. Muchas veces veo mujeres que gritan a su pareja, mujeres de una edad que maltratan a sus maridos. Y esta es una realidad que cuando yo la expongo, me se tacha como un malo, un misógino, porque yo hablo por el sufrimiento de los hombres y los derechos de los hombres, al igual que las mujeres hacen con las mujeres, yo hago con los hombres. Y solo para hacer eso, me se dice, eres un misógino. Vale, entonces... es que hay ideas, y este es otro, tenemos profundidad, hay más. Hay un punto en el que yo creo que por el tipo de formación reciente que has estado haciendo, por el tipo de vídeos que has estado viendo en horas y horas, Sí. no eres consciente de la posición realmente extrema que muchas veces dices, como estos vídeos naturalizan, ese es el efecto, estos vídeos han naturalizado toda una serie de posiciones que antes se veían muy extremas. Entonces, cuando tú las repites, tú dices, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede decir esto? Esto es natural. Lo mismo de un lado, lo mismo de otro. ¿Por qué no puedo decir que la mujer es hipergámica? Dime. ¿Por qué nadie no conoce la misandría? ¿Por qué no puedo hablar de estas cosas? Tú puedes hablar de lo que quieras. Ahora, a otra gente también puede opinar lo que considera oportuno sobre esas ideas. Hay mucha gente que piensa que esas ideas son extremas y son dañinas. ¿Decir que la mujer es hipergámica es dañino? No, pues proponer body count como forma de relacionarse, por ejemplo. Decir que en Italia no hay violencia contra las mujeres, pero lo contrario. No estoy diciendo esto. Ese tipo de posiciones, algunas personas pueden verlas aquí entre nosotros, en el mundo donde estamos, en España,
las pueden ver una posición, uno, extrema y dos, dañina. Y actúan respecto a eso. Dicen, yo igual, Miguel, le puedo ver algunas posiciones extremas y dañinas. Y cuando alguien con posiciones extremas y dañinas te dice, Francesco, ¿quieres que pongamos estas dos posiciones como si fueran neutras e iguales y que cada uno puede elegir una u otra? Tú dirías, no, porque tus ideas son extremas y dañinas. Entonces, tú tienes derecho a veces a no habilitar una posición. Yo tengo mucho conflicto con algunas cosas que ponemos en la mesa, discutirlas en plan tranquilo, porque puede dar la idea a alguien desinformado que estoy pensando que son opciones posibles, que son opciones igual de válidas una que otra y que es cuestión de opinión. Yo no pienso eso. Yo no pienso que son opciones igual de válidas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estamos haciendo esto de ponerlas y hablarlas? Porque resulta que son ideas que se están extendiendo y son ideas que en muchas ocasiones no están teniendo una respuesta más allá de la confrontación. Y me parece que sí que es importante y que sí que es necesario explicarlas y explicarlas de forma que supera la confrontación individual. Es decir, cuando ya está extendido, cuando en tu casa tu cuñado lo dice, cuando los chavales lo están viendo por TikTok, cuando estas redes que han ido promoviendo estas nuevas ideas tienen tanto peso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Y este era el debate. ¿Qué hago cuando me encuentro con Francesco diciendo esto? Es una persona del baile, yo la conozco, y llega y me cuenta este tipo de movidas. ¿Qué haces? De forma espontánea y naturalmente, antes, dices, pues hay un rechazo muy fuerte, hay un tema de verlo como negativo, como dañino, y como qué pena que esta persona está generando ese efecto en la sociedad. Porque se puede ver como si estuvieras contaminando, como si estuvieras haciendo algo que luego va a caer y va a afectar en las mujeres que ya sufren. Es como si tú pensaras que alguien está promoviendo una mentira que va a hacer que más hombres se suiciden, ¿no? Esa cosa que te importa y que te duele. Tú dirías, joder, no hagas eso. Esa opinión, junto con otras muchas, cuando subes de plano, va a hacer que más hombres estén mal. Entonces tú intentarías luchar con eso. Y ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo luchamos contra una idea que pensamos que va a hacer mal? La primera cosa que, en mi opinión, no hay que hacer es evitar el confronto. A veces sí, porque tú tienes tu vida y tú eliges dónde te desgastas. Dices, no me quiero desgastar aquí. No quiero otra vez discutir de las mismas cosas cansadas. No, yo he venido a bailar, yo no quiero discutir esto. Yo no quiero estar con el dolor que me produce, con la pena que me produce, porque hay un tema muy emocional, con la pena que me produce saber que en el mundo se están fomentando estas ideas y que vamos a ir a un lugar peor, yo eso no quiero tenerlo presente y quiero tener un espacio tranquilo. Y entonces hay gente que no quiere eso. Pero si no te apetece hablar de estas cosas, pues no hablamos de estas cosas. Pero no hace falta eso ir a dominar, coger toda la persona y tirarla a la basura. Y esa es la siguiente. Hay una parte que es, la gente tiene derecho a elegir, no tener que enfrentar ciertos temas, no tener por qué debatir ciertos temas, ni poner energía en ciertos temas. Imagina que yo voy a una tienda y pregunto para comprar algo y me dice, si tú piensas así no puedes comprar eso. ¿Te parece correcto? Pues depende. En principio no, y en principio a las tiendas les da igual. Pero hay cierto tipo de ideas que entendería que dijeran, en esta tienda no hacemos eso. Por ejemplo, imagínate que te piden una tarta ¿A ti te parece con bien? un mensaje dañino. Que tú hagas una tarta con un mensaje de odio o algo. ¿Te parece? Tú dices, no voy a hacer ese mensaje. ¿Te parece bien? Y tú eligen no dar esa tarta. Que haya una cafetería que va a hacer pagar más taxas a los hombres. Me está cambiando de tema. No, estamos hablando siempre lo mismo. A mí no me gusta que si una persona piensa diferente de ti, hay que tratarla diferentemente. A mí no me gusta. Vale, tú lo que dices es la parte del castigo. Sí. Hay una parte que no es solamente poner distancia, hay una parte que es castigo. Que tú consideras que alguien está haciendo algo inmoral, que está haciendo algo malo, y tú lo castigas. Que es compartir ideas, hablar, es algo malo. Son ideas, alguien piensa sí, pero que son ideas dañinas, entonces
aplica la moral individual. Pero hablar de estadísticas, de números, ¿por qué es dañino? ¿Por qué es dañino? Hay ideas, Francesco. ¿Por qué es dañino hablar de números? ¿Estamos de acuerdo que puede haber ideas dañinas? Sí, pero yo a lo que es dañino o lo que pueda generar dolor no me quiero poner esto. Quiero verlo y argumentarlo. No, pero hay una cosa que se hace a veces, una forma de activismo, que es cuando veo ideas dañinas, las castigo. Por ejemplo, y una forma de castigo es como... Censurar. Bien. ¿Qué ocurre? Censura. ¿Qué ocurre? Y esta es mi posición muy personal. Aquí hay debate, aquí hay mucho debate. Yo creo, uno, que no veo cómo haciendo una injusticia a nivel individual se me hace contradictorio generar injusticia a nivel individual para conseguir un bien político. Es como, yo quiero conseguir que ciertas ideas no se muevan para que las cosas estén mejor, pero para hacer eso yo qué sé, pues hablo mal de una persona que en principio no me ha hecho nada personalmente a mí, pero que tiene ideas diferentes. Exacto. A mí eso me cuesta porque me parece como que estoy haciendo una injusticia a un nivel individual por un bien colectivo. Entonces, instrumentalizas algo colectivo para denostar algo individual. No, en realidad al revés. Para conseguir un bien político, para conseguir un objetivo político, cometo pequeñas injusticias personales, que tampoco son un tal, pero son injusticias personales. Yo me gustaría, hacerlo de otra forma, mantener a la vez referentes éticos colectivos, de objetivos colectivos que se quieren conseguir, y tratar a la peña con la que me relaciono individualmente con justicia a un nivel individual. Si me tratan mal, si me tratan bien, la gente que es leal, mantener lealtad. Eso es mi objetivo. No siempre se puede. No, más que nada, Pero siempre sí, las personas tienen esta habilidad, yo diría. Por cansancio, por incapacidad, por prioridades. Hay un montón de razones. Por miedo o porque no se sabe hacer mejor. No, entonces, o le conviene. O conveniencia. Puede haber un montón de razones. Claro. Estamos aquí para... Pero... Sí. Pero se entiende el dilema. Es como tampoco son... Yo te diría, no son personas que estén malintencionadas necesariamente, sino es gente que quiere un bien colectivo y ha aprendido o tiene en su forma de conseguirlo una militancia a nivel personal. Dicen, lo personal es político y entonces voy a actuar políticamente también en el plano personal. Vale. Y la misma confrontación que le harías a un político que sale por la tele, se la haces a una persona con la que te cruzas. También te digo, otro asterisco, cuando no solamente es una opinión, sino que además producimos vídeos y lanzamos vídeos fuera, que esto ha salido en otras ocasiones, además del plano personal, ya estamos afectando al nivel político. Sí estamos promoviendo ideas a nivel político. Sí. Entonces es normal que la confrontación política empiece a pesar todavía más. No es lo mismo que tú en una charla de café digas cualquier cosa y a la gente le parece mal, que hagamos un vídeo, pongamos un no sé qué, lo editemos y lo publiquemos. Sí. Entonces, mi posición es, uno, quiero intentar conseguir bienes colectivos, un bien político, de que el mundo tenga ideas mejores, consigamos que los hombres sufran menos, que las mujeres no estén oprimidas, todo ese tipo de cosas, avanzarlas, intentando ser cuidadoso con la gente de mi entorno. No siempre es fácil porque es un equilibrio que a veces choca. Eso uno. Y dos, otra reflexión que hago es, si estas ideas ya están, si tú ya has visto horas de contenido que está en las redes, que tiene millones de visualizaciones, que los jóvenes están viendo, cerrar el debate, censurarlo y dejarte fuera, ¿qué mejora? ¿Qué va a mejorar? Si yo te doy de lado, imagínate que yo veo todas las movidas y pienso, el zumbao diciendo los viewpoints, fuera, pum, lo borro. Sí. Y no te digo nada. Sí. ¿Tú cambiarías tu visión de alguna forma? No. ¿Dejarías al contrario, te reforzaría más? Claro, porque veo que nadie me da respuesta. Por lo menos tú fuiste una de las pocas personas que tuvo la valencia de argumentar mis argumentos y luego llegar al día de hoy en este nuevo proyecto juntos.
Pero, repito, hay personas que simplemente, boom. Fuera. Entonces, yo, para entender lo que está pasando, Ajá. y entenderlo a veces nos quita dolor y nos permite ser más generosos con la gente que está haciendo las cosas. Para entender lo que está pasando hay personas que tienen un conflicto entre el bien colectivo que quieren conseguir y el trato individual. Claro. Y ahí ¿Saben? ¿No? entran en contradicción. Dicen, a mí me gustaría tratar bien a todo el mundo, pero no quiero habilitar ideas que pienso que hacen un daño. Eso confrontar. eso hay que entenderlo que eso ocurre, que está ocurriendo. ¿Qué pasa? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Estamos dando un ejemplo alternativo. Dice, vale, cuando vemos ideas de este tipo, ¿podríamos reaccionar de otra forma? Este conflicto que hay entre el bien colectivo y tratar al entorno de una forma cuidadosa, ¿podemos hacerlo de manera diferente? Y sí, algunas personas pueden asumir una tarea de mantener la conexión, de mantener el diálogo y no permitir que la gente que está viendo mucha propaganda se aísle de los demás, se quede cancelado y aislado y lo que haga es ver más propaganda y se radicalice en esa línea. Sí.